YouTube hasta los años 80, más o menos hasta media, no recuerdo bien hasta qué año fue el último número. Y luego con estas tecnologías hemos armado esta tertulia. Tenemos esta tertulia. Pues tenemos interés en diversos temas. Hay veces la transmitimos en directo en YouTube, u otras veces la grabamos y luego la montamos. Esa es el punto de partida. Ya entró en directo en YouTube. Bueno. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por confirmarnos. Y hay otros que están en Santa Marta. Bueno. Yo estoy en Sátiva. Está Fabio. Y solo de paso, por estar no se vale. Le damos la bienvenida. Luis Alberto está con nosotros también. Sí, Luis Alberto, ¿tú quieres presentarte? Shock, ¿no? Fujimori estaba en el gobierno. Llegó el Fujishock y después de eso comenzó la red de contactos de amigos en Chile, donde había posibilidades de trabajar y además de poder hacer estudios de posgrado, posibilidades por mi situación social en ese entonces. Bueno, la cosa es que fui a Santiago y empecé a trabajar fuera. Supe que muchos en el Perú a trabajar en la construcción, las mamás dejaban a sus hijos con los abuelos para poderse trabajar plata que juntaran y irlas mandando a Perú. Esta es un poco la historia. Ya en Chile yo hice mi posgrado en radiología. Trabajo actualmente peligrosos, ¿no? Como no sé cómo les llaman allá como es acá. Bueno, también muchos son organizadas, se saca la cresta. Y eso es lo que esa actividad. Y siempre hemos estado participando también en tertulias con otros amigos, compañeros peruanos, y siempre estamos tratando de un poco sacar adelante alternativas, propuestas, de juntarnos todos los latinoamericanos también en algún momento, ¿no? Y darnos la mano, ¿no? He tenido posibilidad de conocer colegas colombianos, ecuatorianos, argentinos. Perdón, Víctor, por favor, un llamado para que cierren los micrófonos porque hay interrupciones. Yo no sé si los podemos cerrar nosotros, Julio. Bueno, Julio está por fuera también. Pero bueno, esperemos que no logremos Dale, Víctor. Continúa, bueno, por favor. Y entonces, un poco yo estoy, como les digo, desde el año 93 en Chile, entonces ya también desarrollé una experiencia en conocer las reuniones con migraciones del gobierno chileno, con organizaciones de migrantes, y también he podido canalizar ayudas a compañeros o migrantes que vienen de otras partes, ¿no? Sobre todo en una época de Ecuador, y ahora actualmente más bien con... Disculpa, Víctor. Francisco Javier, ¿tú puedes cerrar tu micrófono, por favor? No, Francisco. Creo. Ya lo logramos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Víctor, ¿por qué no nos cuentas del Perú antes de Fujimori? O sea, ¿cómo eran los temas del Perú antes de Fujimori? ¿Cuál era el clima en la sociedad peruana? Porque indudablemente que estamos hablando de un personaje que ha marcado la historia del Perú de los últimos 30 años, que a mí se me asemeja mucho a nuestro Álvaro Uribe también de acá, en algunos temas. Sí. Luego les digo por qué. Víctor, ¿cómo era el Perú en el que tú estudiaste, tal vez la universidad igual que nosotros? ¿Cuál era ese Perú y sus debates y sus temas antes de Fujimori? Sí, yo diría que hay un primer quiebre desde ya mi existencia, porque han habido episodios, uno por historia se entera de que mucho más antes, ¿no? Pero desde que yo recuerdo, digamos, un primer momento histórico es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Eso le dio a Perú un giro distinto. Hasta antes de eso,
el Perú era fundamentalmente un país que las clases dominantes, los sectores dominantes eran amos y señores de todo, ¿no? Eran no solamente por el dinero que tenían, sino tenían el poder sobre la vida de los demás. Entonces, y eso se reflejaba mucho en el campo, donde el indígena era considerado como un animal de carga, lamentablemente. Se tiene que decir así. Los indígenas, cuando venía el gamonal, ellos tenían que recibirlos arrodillados, ¿no? Con el golpe militar de Velasco Alvarado y el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se da un salto, se hace la reforma agraria, que en realidad el impacto más que al agro fue a las personas, ¿no? Hizo que los indígenas pasaran a ser campesinos y un poco tuvieran un poquito más de libertad sobre su vida, ¿no? Y tomar decisiones sobre su vida. Y también desarrolló la industria nacional, que hasta antes de eso era iniciativa de personas individuales, de empresarios, ¿no? Pero con Velasco se desarrolla una industria nacional, se nacionaliza el petróleo, y en fin. Entonces, y eso le da un nuevo sentido a la vida del país, que hay una conciencia más nacional también, un concepto, hasta antes de eso, el Estado era Lima, ¿no? Y todo lo demás, a los niños en los colegios los obligaban a cantar el himno nacional en español, terminaban de cantar y los niños hablaban en quechua, ¿no? O sea, era como un aprendizaje del credo, de un catecismo, pero que no representaba para ellos nada. Después no, ya viene esa etapa. Y yo diría que entonces ahí ya se desarrolla una sociedad un poco más, algo más con igualdad, digamos, de ciertos derechos, ¿no? Para el resto de la población. Y comienza también un poco a haber un mayor empuje del desarrollo económico. Sin embargo, las situaciones en el campo y en la situación de los trabajadores se mantiene igual, yo diría, como ya en el resto de Latinoamérica, ¿no? Y es cuando comienza a irrumpir el movimiento Sendero Luminoso, ¿no? Y posteriormente el MRTA, o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Pero el que marcó más la situación en el Perú fue lo de Sendero, que empieza como en 1980 a hacerse presente, y donde el Estado siempre mirando, porque son actividades que se hacen en el interior del país, y siempre mirando con desdén lo que pasa al interior del país, no le dio mucha importancia al desarrollo de la lucha armada de Sendero, y más bien lo que él hizo fue soltarles todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de eso, ¿no? Y bueno, y lo que comienza a hacer las Fuerzas Armadas es que en vez de proteger a la población campesina e indígena, más bien los va acusando de encubridores del senderismo, y comienza a haber ajusticiamientos, ¿no? Comienzan a haber matanzas de poblados completos, ¿no? Poblados pequeños, sí, pero completos, comunidades campesinas. Y eso más bien lo que genera, en vez de eliminar el senderismo, más bien lo aviva, y genera más bien que crezca en cuanto a miembros, movimiento senderista, sobre todo con juventudes, ¿no? Las juventudes huyen de las comunidades y, bueno, son captadas por senderistas, ¿no? Y comienza, digamos, ya ahí sí a tener un problema y acercarse más bien ya a Lima. Y cuando llega a Lima, ahí se convierte ya en problema nacional, ¿no? Pero también
con muy poca inteligencia, digamos, en el combate, sino tratando de hacer esta política de tierra arrasada, ¿no? Un poco, de limpiar todo, ¿no? Ahí un general decía, bueno, si de 10 matamos, 2 eran senderistas, valió la pena, ¿no? Entonces esa visión de desprecio, digamos, de la vida de la gente pobre se fue acumulando, yo diría, porque no, ya cuando llega Fujimori, llega en ese contexto Fujimori, y se hace asesorar por un señor Montesinos, que había sido expulsado de las Fuerzas Armadas por traición a la patria, por haber vendido información a Estados Unidos, a la CIA y todo eso. Bueno, él se convierte en su asesor y ingresa nuevamente al ejército y arma su propia camarilla ahí dentro, y comienzan entonces entre los dos a armar una política, digamos, contra Sendero, pero a la vez a implementar un modelo, un choque económico, porque el gobierno anterior de Alan García había generado inflación, una inflación tremenda. Creo que todos hemos vivido eso, ¿no? Donde las cosas de un día al otro subieron 100 veces el valor, ¿no? Era brutal. Y claro, entonces, y Fujimori le gana a Vargas Llosa las elecciones diciendo, porque Vargas Llosa planteaba que era necesario hacer un shock, una política drástica, ¿no? Y Fujimori decía, no, que se puede trabajar, hay que defender la economía popular y todo eso, ¿no? Cuando llega con Montesinos, desarrollan que sí, que la única forma para proteger la empresa y la estabilidad económica de los grandes empresarios era el choque económico, ¿no? Y desarrollan ese Fujishock que se llamó, y comienza ahí un poco la agudización de la pobreza en el país. Y eso también alimentó el senderismo, ¿no? Y las fuerzas de izquierda, que no eran senderistas, inicialmente apoyaron una propuesta de salida democrática que fue con la que ganó Fujimori, pero obviamente después incluso habían algunos ministros de izquierda en el primer gobierno de Fujimori, pero después ya comenzó a implementar una política más, más represiva en el campo, en la ciudad también, y comenzó a formar el ejército comenzó a formar comandos paramilitares, ¿no? Un grupo Colina, por ejemplo, que comenzó a matar estudiantes, profesores, ¿no? Sin juicios. Tenían un rumor de que había un evento organizado por Sendero, entonces iban y arrasaban con ese evento solamente por una actividad organizada para ayudar a una señora porque no tenía plata para algo, cosas así, pero toda esa información quedaba oculta, porque también lo que hizo Fujimori fue dar un autogolpe por el año 91, más o menos, 91-92, y con eso restringió todo, ¿no? Y la prensa era completamente fujimorista, ¿no? Se compró la prensa, compró las televisión, que es un poco lo que hoy en día se está diciendo. ¿Querían saber cómo Fujimori compró la prensa? Bueno, véanlo ahora, ¿no? Porque es un poco lo que está pasando actualmente en el Perú. No hay libertad de prensa, o la prensa no informa a ambos candidatos con el mismo tiempo y en las mismas condiciones, ¿no? Y yo creo que eso, además del autogolpe, le posibilitó entonces controlar las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, tener ahí sus comandos paramilitares de aniquilamiento, le permitió controlar la prensa, desarrolló políticas populistas para la población, construcción de carreteras, construcción de plazas, ¿no? Y cambiar la constitución que permitiera un poco
dar libertad al empresariado para que desarrolle su economía sin ningún tipo de control estatal, ¿no? Lo que llamamos hoy en día el neoliberalismo, ¿no? Y obviamente deshacerse de todas las empresas públicas, ¿no? Que las venden al mejor postor y por lo que le den. Entonces, eso es lo que es el fujimorismo. Y obviamente todas las negociaciones, en todas esas ventas, siempre hay una tajada para ellos, ¿no? Por ejemplo, la compra de armamento, la compra de aviones, avalados por decir, creo que estaban como en 580 millones de dólares. El valor real de esos aviones costaban 180 millones. El resto era pro bolsillo, ¿ya? Entonces, esa es la parte de la corrupción, del elemento de la corrupción que hasta ahora sigue y está costando deshacernos. Y pensamos que obviamente con un gobierno de Keiko Fujimori, todos los esfuerzos que se han hecho por ir saliendo de esa situación van a retroceder, ¿no? Víctor, hay un tema que para nosotros es muy, muy importante. Ustedes vivieron una violencia intensa y esa violencia, pues, bueno, tuvo toda una represión estatal y todo un impacto en la sociedad peruana. A mí me impacta mucho que, por ejemplo, nosotros en Colombia hablamos de nuestro tema guerrillero y bueno, hay desavenencias en las familias y todo, pero a mí me da la impresión de que eso en Perú marcó profundamente a la sociedad peruana. Yo una vez estaba con unos amigos peruanos en una cafetería y hablábamos del tema guerrillero y las cosas hace 10 años. Y uno de ellos me decía, esto no se puede hacer en Lima. O sea, en Lima, si estuviéramos charlando de este tema en una cafetería, sería un poco una cosa, un poco inusual, no sé, como que es un tema que yo siento que el tema de Sendero marcó muy profundamente a la sociedad peruana, la dividió, más que la dividió, Sendero fue un tema, bueno, que tal vez expresa temas más profundos en la sociedad peruana, ¿no? De las exclusiones, de lo que tú nos narrabas de este rechazo por el mundo indígena. Pero bueno, pero mi pregunta es, todos estos temas de la memoria, de la verdad, de la reparación, porque me impactó un poco en el Twitter de Alberto Castillo ver una referencia como a las víctimas, ¿no? Las víctimas hay que reparar las víctimas. De una cosa que pasó hace, la derrota de Sendero fue cuando, simbólicamente, tal vez con la captura de Abimael en los años 90, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una cosa que pasó hace más de 20 años. ¿Cómo es ese tema de la memoria, de las víctimas, de la asimilación de ese conflicto en la cultura peruana? Y si nos puedes comentar de la literatura, cómo se ha vivido eso en la literatura, en las ciencias sociales, pero todo ese tema de las víctimas, de la verdad y de la reparación, que tema en el que nosotros estamos aquí inmersos en este momento porque pues tenemos un conflicto vivo todavía, que lo hemos ido cerrando, pero aún no está cerrado. Sí, sí, o sea, yo creo que en el Perú, excepto los senderistas, nadie defiende el sendero, ¿no? Como podría de repente ser distinto en Colombia, antes uno sin ser de la FARC podría decir, bueno, la FARC tiene un rol o qué sé yo, ¿no? O en Chile, por ejemplo, ¿no? Muchos ya no son del MIR, pero hay mucha gente que defiende a Miguel Enríquez como un dirigente valioso para el ideario de la cultura política chilena. Pero en Perú no hay esa identidad. Sí se considera que ese movimiento como movimiento terrorista hizo mucho Esta daño. reunión está siendo grabada. Hizo más daño que algún beneficio. O sea, no era un movimiento, digamos, guerrillero que protegiera a la población, ¿no? Como pensáramos en los zapatistas, ¿no? Que digamos que se enfrentara, digamos, al ejército para defender a la población civil. No, o sea, más bien
abandonaba a la población civil. Entonces, en realidad, y hacía atentados dinamiteros con muerte de personas civiles, ¿no? Y eso entonces no fue perdonado. Pero en la cultura de las clases altas y clases medias, y sobre todo limeña, entonces todos los fallecidos son por sendero, ¿no? Entonces no hay diferencia entre los que murieron también en manos de las Fuerzas Armadas por las malas políticas de contrainsurgencia. Y entonces, cuando se hacen actos de reparación por esos campesinos, por periodistas fallecidos, también, se tilda de que más bien son actos que están homenajeando a los senderistas, a los terroristas, ¿ya? Entonces hay una manipulación de la información ahí. Por otro lado, se formó una comisión de verdad sobre lo que pasó en Perú. Y esta comisión logró definir y diferenciar las víctimas del terrorismo de los que eran terroristas en sí, digamos, y que fueron ajusticiados, qué sé yo. Y entonces, y se pidieron que hubieran actos de reparación, ¿no? Pero la prensa y la sociedad criolla lo rechaza con el mismo argumento de que sería premiar a los senderistas. También hay senderistas que han salido, o que han sido presos y ya han terminado sus periodos de pena, y han salido, y bueno, y a ellos la prensa los sigue persiguiendo. No pueden postular a un trabajo público porque es terrorista, ¿no? Entonces hay ese ambiente, y bueno, y toda persona que trate de defenderlo y todo eso, obviamente también corre el riesgo de eso, ¿no? Es también ese ambiente, digamos, que obligó a mucha intelectualidad peruana a salir del país, ¿no? O sea, porque por esa persecución tú no podías, como tú dices, sentarte a hablar con alguien o publicar algo en favor de defender la dignidad o los derechos de las personas, por más que hayan sido víctimas del ejército, qué sé yo, porque te tildan inmediatamente de ser pro-terrorista. Lo que se acuñó allá un término fue de apología del terrorismo. Y si te acusaban por apología del terrorismo, entrabas a un juicio donde tú no veías al juez ni veías a quien te acusaba. Y podías llevar tu abogado, sí, pero si encontraban que hablaste algo en favor de Sendero o de lo que ellos consideraban en favor de Sendero, te acusaban de apología del terrorismo, que equivalía a traición a la patria. Y podías usar penas de cárcel de 20, 30 años. Entonces, muchos periodistas, sobre todo, tuvieron que salirse del país, ¿no? Y entonces eso es una situación que de a pocos, con los gobiernos después de Toledo, de Humala, comenzó a cambiar ya, ¿no? Cambiar el ambiente, y comenzó mucha gente a retornar, muchos a hacer cine. Hay libros de tipo novela, ¿no? Sobre situaciones que han pasado, y también hay películas, ¿no? Me acuerdo de Rospigliosi, un joven escritor que ha escrito un par de historia novelada, digamos, de la situación, y hay algunas películas que la otra vez estuve revisando, que tratan sobre episodios propios de cada una de las cosas, ¿no? De repente el más connotado era una película que se llamó En la boca del lobo, ¿no? De repente llegó por allá. Pero hay otras que son de muy buena hechura, y con situaciones muy estrictamente ligadas a lo que realmente pasó.
¿no? Así que de repente, después, como mantendremos un contacto, les estaré haciendo llegar los links. Chévere. Gracias, Víctor. ¿Y tú crees que este tema de los años 70, 80, está en la educación pública peruana? O sea, que este tema se está elaborando, se está revisando por los jóvenes, o ¿cómo ves ese tema en relación con los jóvenes de hoy en el Perú? Mira, la situación política en el Perú es tan de contraste que hoy en día, digamos, y en ese sentido juega un rol muy negativo la prensa, de que espanta, ¿no? Cada vez que hablan de política en la prensa es algo como que espanta, nadie quiere escuchar ya esas cosas, todos son corruptos, todos han metido mano, todos tratan de bajarse al otro, ¿no? Tú estuviste, se habrán enterado todo el tema esto del golpe de Merino, que quería bajarse o sea, bueno, desde el momento en que se bajaron a Kuczynski, después se querían bajar a Vizcarra, que lo bajaron igual, ¿no? Entonces todo, la juventud un poco era refractaria a esa situación, ¿no? Y entonces prefería un poco volcarse a la cuestión más de buscar su propia economía, ¿no? O de intentar sacar una carrera, ¿no? Universitaria, pero un poco no muy metida. Pero hubo un clic, ¿no? Hubo un clic. No sé si tiene que ver el estallido de Chile. Hubo una revuelta en Colombia también, antes de esta, de la que están viviendo ahora, hubo otra. Hubo un movimiento de indígena en Ecuador. Y cuando pasó esto de que este señor Merino quiso tomarse el poder en forma ilegal, ¿no? Salieron los jóvenes, ¿no? Salieron los jóvenes hasta lograr que renunciara Merino, ¿no? Y se establecieran las formas constitucionales para reemplazar al presidente. Entonces yo creo que hay una juventud que no es como muy política, ¿no? Formada en los clásicos de la política socialista o marxista, no es una juventud que está, digamos, al día con la situación de Estados Unidos y las elecciones, pero sí absorbe, digamos, que hay una juventud rebelde, sobre todo en Latinoamérica, y que no está tolerando que le sigan pisando el poncho, que le sigan metiendo gato por liebre. Entonces, esa juventud se conecta a través de las redes, ¿no? Y comienza a filtrar lo que entiende que son informaciones válidas, ¿no? Entonces, lo que está pasando actualmente en Colombia, que no llega por la prensa oficial, por los canales de televisión abierta, pero sí la están conociendo por los videos, por los WhatsApp, y eso sí los interpreta, ¿no? Y están ahí dispuestos en condiciones de que si se genera otro tipo de cosas, ellos van a salir, ¿no? Y entonces, lo que ha pasado en Chile también es parte de eso, o sea, es una reacción espontánea de la gente que ya no tolera, ya no acepta las cosas tal como están, ¿no? Y que tiene claras las cosas, no muy documentadas, no te podrían dar bibliografía de dónde salen sus ideas, pero sí saben de que el mercado tal como estás favorece solamente a unos y lleva a la pobreza y lleva a la quiebra a las pequeñas empresas, cosas así, ¿no? Es una cosa que está ahí. Víctor, si uno te preguntara, bueno, ¿qué fue lo que hizo Fujimori en el Perú? ¿Tú qué nos dirías? O sea, Fujimori estuvo ¿cuántos años en el gobierno? Tal vez 10 años.
10, 12 años, sí. Entonces, o sea, como finales de los 80 hasta finales de los 90, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, Pasó en los ¿qué fue 90. qué fue lo que hizo en el Perú? O sea, ¿cuál es el balance de Fujimori en tu juicio? Yo creo que sin, digamos, poner calificativos de bueno o malo, pero fue lo que implementó el modelo neoliberal a rajatabla, ¿no? Al estilo Pinochet en Chile. O sea, un modelo sin contrapesos. Luis Alberto, por favor, cierra el micrófono. Sí, Luis Alberto. Bueno, entonces seguimos. Dale, Víctor, por favor. Después de eso, en su gobierno fue que se llegó a terminar con Sendero Luminoso, pero fue un grupo de investigaciones que trabajaba en su tema, pero lo hizo en forma oculta del gobierno y de la inteligencia del ejército, ¿no? Para poder evitar también filtraciones. Hay un rumor de que incluso en algún momento estaban por tomarlo preso, pero Montesinos dijo que no lo tomaran preso porque le convenía que Abimael Guzmán y toda su camarilla siguieran actuando porque les convenía, para que la gente siguiera sintiendo el miedo, ¿no? Pero este grupo de policía de investigación logró lo capturó, y en el momento que captura avisan, ¿no? De que, entonces, eso fue también un momento, o sea, digamos, eso fue en el gobierno de Fujimori, y yo creo que eso fue importante. Lo que no se dice, lo que no es de mucho conocimiento, es que entonces a partir de eso Montesinos y Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso, llegan a un acuerdo para que Abimael Guzmán, digamos, cuente con el beneplácito, digamos, ya del gobierno, y firme un acuerdo de paz, ¿no? Para que le permite incluso tener una celda compartida con su esposa, y los senderistas entregan las armas y todo eso, ¿no? Pero y se supone que ese acuerdo era un poco para integrarlos a la vida civil, ¿no? Pero pero ahora ya ha pasado el gobierno de Fujimori, los ex senderistas se han querido organizar en un movimiento que es el Movadef, pero no se les permite inscribirse como movimiento político por el hecho de su origen. Después, yo diría que la nueva constitución que nos rige es otro aspecto que se hizo en el gobierno de Fujimori, que, como les comentaba, obviamente está hecho como para favorecer y garantizar que el modelo neoliberal se desarrolle sin ningún tipo de contrapeso, ¿no? Y donde todos los que antes se consideraban como derechos constitucionales, ¿no? Como el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo o a la educación, solamente son derechos de acceso, ¿no? Tienes derecho a acceder, ¿no? Pero no, el Estado no lo garantiza, ¿no? Entonces, si hay una clínica, tienes derecho a acceder a esa clínica. Nadie te puede decir que no puedes ir a esa clínica a atenderte, ¿no? Ahora, si no tienes plata, bueno, es un problema tuyo, pero que el derecho de que no te nieguen a entrar a esa clínica a atenderte, eso sí, la Constitución te lo garantiza, pero no la salud en sí. Ese tipo de cosas. Yo diría que esos son... y obviamente los sistemas neoliberales tienden a concentrar la riqueza en pocos, a generar monopolios, oligopolios, ¿no? De hecho, en Perú es una sola empresa la que controla el 92% de los medios de comunicación, televisión y prensa escrita.
Entonces, y los otros son pequeñitos que están ahí. Entonces, tienes eso, o sea, el comercio es lo mismo que el Canal 4, que Canal N, es lo mismo que los periódicos El Ojo, que Expreso, ¿no? Todo es el mismo dueño, ¿no? O sea, ahora obviamente no se trata, o sea, si bien hay un dueño, en realidad son corporaciones económicas, ¿no? Que manejan todo eso. Tenemos el asunto de que además en el país o el modelo neoliberal ha permitido entonces la concentración de la economía, sobre todo en Lima y en una que otra ciudad importante. Pero esa concentración ha llevado, digamos, a grandes construcciones y todo eso, ¿no? Pero en la misma ciudad de Lima hay tremendos contrastes, ¿no? O sea, casas muy lujosas, edificios con lo último en tecnología, clínicas, ya, pero 5, 10 kilómetros más allá, gente que vive en esteras, ¿no? O sea, en casas de paja, con palitos de madera, sin agua, sin luz. Entonces, ese es el modelito, ¿no? Y obviamente, si caminas muchos más kilómetros, 100, 200 kilómetros más hacia adentro del Perú, te encuentras con que la realidad de los campesinos no ha cambiado mucho de hace 30, 40 años, ¿no? Eso es un poco. Víctor, antes de meternos en los desafíos del Perú de hoy, que es lo que se juega mañana, ¿por qué esa inestabilidad política? O sea, y si nos haces como un mapa de los partidos, de los debates, yo tenía la impresión de que la izquierda peruana era una izquierda fuerte, la izquierda legal, civilista, el mundo cultural, la intelectualidad. Bueno, ya tú dijiste que también un poco todo eso de Sendero, pues espantó a mucha gente y esa represión. Pero bueno, ¿por qué no nos pintas un poco el debate de los partidos, de la dinámica de la política? ¿Cómo ha sido en estos últimos 20, 30 años esa dinámica que uno la ve un poco como de inestabilidad? O sea, como de inestabilidad, de disminución de la izquierda. Bueno, aunque ahora tenemos, bueno, ahora vamos a ver, eso se ha ido de pronto recomponiendo un poco Sí. en estos últimos años, porque mañana compite un candidato de izquierda. Entonces, ¿cuál es como la dinámica política del Perú? ¿Tú cómo nos la pintarías? Bueno, si consideramos un poco los grupos políticos, partidos, como la expresión, digamos, organizada de la política peruana, podríamos decir que antes de Fujimori estaban la derecha clásica, que era Acción Popular, el Partido Popular Cristiano. Había un centro que estaría por lo que es el APRA, ¿no? El Partido Aprista. Y habría una izquierda que en ese entonces era la Izquierda Unida, ¿no? Era así de simple, ¿no? Así de simple. Con el Fujimorismo y la situación de Sendero y las políticas, entonces, contra eso hicieron un poco que al señalar que Sendero es la izquierda y que la Izquierda Unida, todo era terrorismo, entonces, y cuando dirigentes de izquierda levantaban la voz contra el ejército y sus acciones armadas contra los campesinos, entonces se señalaba que más bien se estaba protegiendo a Sendero, ¿no? Hizo que muchos dirigentes sí tuvieran que salir porque les venían las acusaciones, ¿no? Hay algunos que mantuvieron por el hecho de ser parlamentarios, mantuvieron su condición parlamentarios, mantuvieron su voz en alto, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Javier Díaz Canseco, ¿no? Que ya falleció, pero al cual le dinamitaron la casa, pero se equivocaron y dinamitaron la del vecino, ¿no?
dispararon contra su vehículo, le hicieron encerronas, felizmente salió de todo eso, pero no salió librado de un cáncer. Entonces era un poco esa la situación de la izquierda y como tal entonces comienza a desvanecerse, a diluirse. Si no contabas con protección, era difícil que te mantuvieras como un dirigente barrial o como un dirigente sindical activo, ¿no? Entonces, y comienzan entonces más bien a formarse grupos políticos. La Acción Popular y el BPC se han reducido a la mínima expresión. Si ustedes ven, en estas elecciones no han sacado ni el 1%. La Acción Popular fue el que más ha crecido, se ha mantenido un poco más, pero que es una mixtura de todo, ¿no? Ahí hay de todo. Y lo que sí han aparecido son nuevos grupos, digamos. Tú tienes un capital, entonces ya formas tu partido, ¿no? Y son partidos generalmente capitalinos, porque en provincias hay otros partidos, ¿ya? Otros movimientos políticos mucho más pequeños, más locales. Todos son con caudillos locales. Y diferenciar ya cuál es de izquierda, cuál es de derecha. O sea, claro, uno dice, allá porque habla del pueblo contra los ricos, ese debe ser de izquierda, ¿no? pero ya no hay digamos, un planteamiento ideológico que los una, ¿no? Y a partir de eso, eso sobre todo ha estado ocurriendo, estamos entre el 2000, hasta el 2010 más o menos, ¿no? Esa mixtura de cosas, ¿no? Y a partir de eso es que se fueron agrupando nuevamente, ¿no? La primera intención de agrupación fue el Frente Amplio, en la izquierda, que llevó a, que hizo unas primarias, ¿no? Y que llevó a Verónica Mendoza como a la candidatura a la presidencia por primera vez, ¿no? Entonces ese fue el primer esfuerzo de agrupación de la izquierda, ¿no? Eso que fue en las elecciones anteriores, hace 5 años, ¿no? Entonces ahí fue donde se logró agrupar y la segunda ha sido ahora donde más bien se volvió a dispersar la izquierda, ¿no? Porque se presentó en 3 grupos, o sea, lo que era Juntos por el Perú con Verónica Mendoza, Frente Amplio y Perú Libre con Castilla, ¿no? Hay algo en la izquierda que no aprenden, ¿no? que no se aprende. Y los clásicos de la derecha se mantuvieron chiquititos, pero estos nuevos grupos, más bien ligados como empresarios, a grandes empresarios, es los que han ido creciendo, ¿sí? Y obviamente el fujimorismo se mantiene, ¿no? Con más o menos su 15%, más o menos. La izquierda, si uno suma todo lo que es la izquierda, está más o menos alrededor del 20%, ¿no? Pero los otros grupos ligados a empresarios, que son más o menos fuertes, entre todos ellos con el fujimorismo suman más o menos como el 45-50%. Entonces, eso es lo que se supone que con esa confianza va Fujimori a la segunda fase. De los otros sectores, lo que podríamos decir de centro son grupos pequeños, ¿no? Están grupos que le llaman morados, están algunos grupos que surgen a partir de algún alcalde que le fue bien, pero que también políticamente están vacilando, ¿no? No sé, de repente, que también le tienen miedo al comunismo, entonces, pero el otro es la corrupción, entonces no saben y están ahí. Y ese es un poco el mapa actual de la izquierda y de la derecha en el Perú. Hay un grupo que siempre que en la primera vuelta, el grupo que votaría en blanco
viciado o no sabe, está bordeando como el 45% también. Entonces es alto. Sí. Y lo que más bien ha pasado con este proceso es que se ha polarizado, porque se supone que el grupo de Perú Libre es un grupo político más radical que Juntos Perú de Verónica Mendoza, ¿no? O sea, está mucho más a la izquierda en cuanto, yo lo diría más en cuanto a la visión ideológica, ¿no? Pero no porque tengan un trabajo ideológico más radical, sino porque están con las posturas clásicas del marxismo-leninismo, ¿no? En cambio, y Fujimori representa el otro polo, digamos, de la derecha, ¿no? De la derecha dura, ¿no? Entonces se ha polarizado mucho la situación de dos grupos que entre ambos no llegan al 40%, ¿no? 35 más o menos entre ambos. Entonces hay un 70% que se está dividiendo para cuál lado votar o para cuál no votar. Porque ya saben que de todas maneras, estando tan polarizada la situación, no tomar una opción ya no es una opción, ¿no? Como hubiera sido en otras oportunidades. Como cuando se postula un grupo de centro con uno de derecha, ¿no? Entonces, se hablaba antes del mal menor y generalmente todos apoyaban al de centro, ¿no? Ese es un poco el contexto. Víctor, muchas gracias. Bueno, entremos a los temas del Perú de hoy. Ya tú los has colocado. Yo creo que pues en todos los lados hay una defensa del orden. Lo que está en el hoy es la defensa del orden y los que luchan contra ese orden. ¿Cuáles son los temas del Perú hoy? Los que tú ves que están como en el debate central. O sea, ¿cuáles serían esos temas que están defendiendo cada uno en posiciones bastante distanciadas, ¿no? Y tal vez con mucho descrédito en la sociedad, por lo que tú nos has pintado, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas hoy que se debaten en el Perú? Bueno, son como 4 o 5 los temas. Uno es el tema qué hacer frente a la pandemia, ¿no? Eso ligado al tema de salud, el tema de la corrupción, el tema de educación, el tema de empleo y reactivación económica, fundamentalmente, ¿no? Otro es un poco, vendría a ser, que tiene un peso específico, que es el tema del agro, ¿no? Pero que no ha salido mucho en el tema de los debates actualmente, ¿no? Entonces, con la pandemia tenemos pues que el Perú, salud, se han visto o se han evolucionado a su suerte, ¿no? Y para poderles dar paso a todo lo que es el sistema de salud privado, ¿no? Para que pudieran captar, digamos, la atención de la gente. Entonces, en esa situación, llega la pandemia y la pandemia no es capaz o sea, el sistema de salud no es capaz de responder adecuadamente a la cantidad de pacientes que necesitaban atención médica. Ni hay camas UCI suficientes, no hay oxígeno suficiente, no hay sistemas de profesionales dedicados a ese tipo de atención, ¿no? Y las clínicas que vendría a ser entonces el otro lugar, era excesivamente onerosas en los costos, ¿no? Muy caro. La gente, hay juicios, hay problemas ahorita de gente que llevó a sus familiares a una clínica, firmó pagarés y ahora no puede pagarlos a pesar de que la persona falleció y es toda una tragedia. El asunto es que un tema muy particular es que los servicios de salud no cuentan con sistemas de oxígeno propios. Era algo absurdo, pero es así. Entonces los pacientes tenían que entrar con su balón de oxígeno al hospital.
Y la gente, y como entonces no hay cobertura para atender a todos, la gente se tenía que quedar en su casa y tenían que comprarse también su balón de oxígeno para llevarlo a la casa. Y resulta que en Perú habían como 4 o 5 empresas nada más de oxígeno y a pesar de todo eso, el Estado no fue capaz de crear empresas de oxígeno que no son tan complicadas o tan complejas, digamos, de, de implementar. Y eso ha sido todo un problema. Entonces, frente a eso es que eh, se han planteado en el debate, bueno, dos ópticas, ¿no? O sea, si bien ambos plantean que resolver el tema del oxígeno y plantean mejorar la atención, obviamente Keiko señala que va a pedir a la empresa privada que se encargue también, ¿no?, de eso, pero no señala si lo va a hacer en las mismas condiciones que el Ministerio de Salud, o sea, de forma gratuita para la gente o con mínimos costos, o si va a seguir cobrando como empresa particular, tanto para el oxígeno como para el otro. Y obviamente Pedro Castillo asume la propuesta de que no, de que el Estado tiene que asumir la producción y distribución de oxígeno y de capacitar profesionales y implementar más centros de atención y todo eso, ¿no? Pero a cuenta del Estado. Eso por decir en el tema de salud y con respecto a la pandemia, ¿no? El tema de la corrupción, obviamente Castillo tiene un planteamiento, digamos, de manos limpias, ¿no? Allá hay una cosa que se llama, y hubo una ley de muerte civil para todos aquellos personas que hayan sido sancionados por actos de corrupción, no puedan ejercer cargos públicos o cercan a una normalidad en el Perú, una forma de combatir la corrupción, ¿no? O sea, irlo sacando del aparato estatal, de todo lo que son cargos de decisión de Estado, de ministerios, municipalidades, todo eso. Y frente a eso, lo que Keiko señala es que ella más bien es víctima también de la corrupción, que su papá fue víctima de la corrupción, pero que ella no tiene nada que ver porque fueron en esos años y que ella es primera vez que sería presidenta y que está limpia de polvo y paja. Obviamente no dice, bueno, pues de que todos los beneficios que ella tuvo devinieron de esas platas mal habidas y que de alguna manera ella sigue beneficiándose. Pero no solo además de eso, sino que además ella está actualmente acusada y está en proceso de actos de corrupción, de lavado de dinero, y quien se encargaría de amañar todo eso sería su propio partido político, que en la acusación que está haciendo la Fiscalía está considerada como organización criminal. Eso es una cosa que siempre me han preguntado, ¿cómo es posible que una persona que está acusada de crímenes de ese nivel y su partido de organización criminal esté siquiera participando de un proceso electoral? Bueno, eso está pasando. Y obviamente si ella gana, todo ese proceso se podría venir abajo, porque pondría gente suya, obviamente, en puestos clave, pero además los fiscales que están acusándola, saben ellos que tendrían que sacar a sus familias del país y se sabe que el fujimorismo todavía tiene vínculos con grupos que hacen fechorías, ¿no? No sé si escucharon que hubo una matanza en el BRAE hace como un mes, que es una zona de cocalera en la selva peruana. Entonces hace como un mes entraron
individuos en moto y mataron a toda la gente de 2 bares, incluidos niños y todos. Y tiraron unos panfletos como Partido Comunista del Perú. La cosa es que la información la tenían ya en Lima cuando ni siquiera las autoridades locales de la zona donde hubo el atentado habían llegado a la zona. Entonces se supone que hubo un encargo, que fue un asesinato por encargo y que eso está digitalizado desde Lima. Obviamente no se puede asignar personas, ¿no? Pero fueron los voceros principales, sobre todo uno que está como candidato o como parte del equipo de gobierno de Fujimori, quien hizo el primer anuncio, ¿no? De que Sendero volvió a atacar, ¿no? Entonces, hay evidencias de que existen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Chile, los grupos paramilitares de la DINA, ¿no? Y de la CNI, que son los que hacían las ejecuciones, los secuestros y la desaparición de cuerpos, o sea, actualmente tienen un cierto nivel de actividad cuando hay militares que están siendo muy perseguidos, que esto, que lo otro, comienzan a amenazar a la gente, los secuestran y después los sueltan, los capturan en Santiago, los sueltan por Antofagasta, ahí, como para que vayan juntando miedo, ¿no? Entonces, eso existe y yo creo que en Perú también. Entonces, no sería raro, pues, de que si gana Keiko Fujimori, haya otra migración, pero ahora de funcionarios de gobierno que han estado, y periodistas también, que han estado en todo lo que es las investigaciones de la corrupción del grupo Fujimori, ¿no? De toda la familia y asociados. La reactivación económica es un tema también bien conflictivo, ¿no? Porque obviamente cuando se acusa a Castillo de terrorista, de comunista, de ignorante, es porque dicen que van a estatizar todas las empresas y los capitales van a escapar y nos vamos a volver una Venezuela y todas esas cosas, ¿no? Entonces, em, el problema que ha tenido Castillo es que Castillo no pensaba llegar a segunda vuelta. Entonces, cuando se dan las noticias bueno, primero ya una semana antes de las elecciones de la primera rueda ya se veía que Castillo estaba subiendo, pero era una semana y después ya ganó, entonces tenía un poco de mes y medio como para pensar qué hacer, ¿no? Entonces, armar un programa de gobierno ya, pero serio, ¿no? Porque lo que tenía antes eran líneas, ¿no? El ideario que llamaban de Perú Libre. Y entonces, ha ido conformando un equipo con el apoyo del equipo de Verónica Mendoza, ha ido captando a mucho de la gente de extracción popular que hoy día son científicos, investigadores, profesores que han ganado premios internacionales. Obviamente, gente o sea, con ligazón a sus raíces, ¿no? Y que les dijeron, sí, inmediatamente me pongo a tu disposición y han tratado de armar, pero la prensa pues, o sea, si bien se plantean que son necesarias algunas reformas súper importantes como la nacionalización del gas de Camisea, que es una fuente muy grande de gas natural, que se exporta y que no se usa en el Perú, y el Perú es uno de los países en el cual el gas para consumo familiar es el de los más caros en América Latina. Entonces era un absurdo. Pero, digamos, se plantea respetar un poco la estructura económica que está actualmente en el país. Lo que sí es que se establezcan reglas de juego igualitarias para todos. Y como Estado se tendría que apoyar más todo lo que es les llaman pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, el Estado jugaría un rol ahí
fundamentalmente para apoyarlas, darles créditos con bajos intereses, apoyar el agro. Hay una propuesta de reforma agraria, una segunda reforma agraria, y generar empleo a través de eso, ¿no? Entonces se estima de que si eso, o sea, el Perú ha perdido 800.000 puestos de trabajo con la pandemia, y ya ha logrado recuperar alrededor de 300.000 más o menos, ¿no? En este periodo. Entonces la idea es un poco, por lo menos generar por lo menos 1 millón de empleos nuevos para poder resolver un poco las necesidades económicas de la población más necesitada. Entonces, en eso a eso apunta más o menos la propuesta económica de Castillo, y obviamente por el lado de Keiko la idea es mantener las cosas como están, porque para ellos sí está dando resultados, las cifras macroeconómicas bien, y que la economía y que el número de pobres disminuyó, ¿no? Y todo eso. Entonces, no hay mayores cosas. Lo que sí cayó en que para lograr más bien votos, ya que eso no era muy creíble, o de que estábamos todos bien, porque la gente se ve y dice que... Entonces comenzó a ofrecer bonos, ¿no? Comenzó a ofrecer bonos. Iba a dar un bono de 10.000 soles, no sé, por cada fallecido por el COVID, ¿no? Y resultó que ahora el Perú sinceró las cifras de fallecidos, y de 63.000 fallecidos se subieron a 180.000 que realmente fallecieron por COVID en todo este periodo. Entonces ahí ya la cosa no era tan fácil. Así que cambió el discurso y dijo que en realidad no eran bonos gratuitos, sino eran préstamos a largo plazo, ¿no? Entonces, o sea, en un país como el Perú, donde solamente el 20% de la población económicamente activa tiene contrato de trabajo, y todo el resto, el 80% restante es trabajo eventual, no trabaja sin contrato, sin sueldo fijo, sin nada. Que le hagas un préstamo no hay posibilidades reales de nadie de poderlo pagar a largo plazo. Entonces, en realidad, yo creo que la mayoría diría así nomás, me defiendo con lo que tengo. Así es. Eso es un poco, ¿no? Eso es un poco. Víctor, una curiosidad. Verónica Mendoza es una mujer que ya hizo una campaña presidencial, que ha mostrado un porte de estadista, de volver a colocar a la izquierda en el debate político. ¿Por qué por qué ella no pasa a la segunda vuelta? O sea, cómo lees tú esas tres, y si nos puedes contar más en detalle esas tres dinámicas de la izquierda, y por qué, que pues se suponía que ella era la que debía pasar a la segunda vuelta, por su trayectoria, por su experiencia, por la solidez de su programa, de su propuesta política? ¿Por qué ella no pasa, y si pasa este maestro que no tenía, yo creo que no tenía una visibilidad en el Perú tan grande como la tenía Verónica, pero él es el que recibe el apoyo popular? Cuéntanos un poco de esa izquierda y esos debates, y tú cómo lees esa de que este maestro ahora esté compitiendo por la presidencia. Uh-huh. Así es, así es. Obviamente en las primeras encuestas, Verónica Mendoza se encumbraba como una de la segunda o tercera opción, ¿no? Y incluso Keiko estaba por detrás de ella. Pero yo creo que por un lado tuvo que ver esa propaganda que hoy día le hacen a Castillo de terroristas. Todo eso se le hicieron dirigidamente a Verónica Mendoza, no a los dos ni a los tres, sino a ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso puede haber significado una pequeña pared, como hacemos en el básquetbol, que alguien le hace pared y el otro puede pasar por el ladito jabonado, ¿no? Y esa es una opción, ¿no? Que haya servido un poco de barrera, de contención. La otra opción ya es más personal, ¿no? Yo creo que
algo pasó, algo similar de lo que pasó en Chile, ¿no? En Chile hay dos movimientos de partidos políticos de izquierda, los que eran de la exconcertación y los que son el Partido Comunista y el Frente Amplio, y cuando son las elecciones congresistas gana otro grupo, ¿no? Que es la lista del pueblo. Entonces ellos, lo que significa que ellos no representaban un poco la expectativa de cambio en la gente. Y yo creo que la gente más, de los sectores más populares, más postergados en el país, no se identificó con Verónica, ¿ya? No tuvo que ver el programa, nada de eso. Simplemente vieron que había uno igual que ellos, ¿no? Castillo es un campesino, un rondero, profesor de escuelita del campo, ¿no? Habla como ellos, se expresa como ellos, y claro, y Verónica ya es algo más, por decirlo de alguna forma, producido, ¿no? Es maneja los temas, todo con un lenguaje, ¿no? Maneja idiomas. Entonces, pero la gente sintió, y a pesar de que sea provinciana, también es cusqueña, no, no se identificaron, no tuvieron esa misma sintonía, que es lo que yo siento, que es también lo que yo me parece que pasó en Chile con estos dirigentes que salen de la organización por el agua, contra la expropiación de dunas naturales, contra la contaminación de los mares, ¿no? De esos grupos sale esta lista del pueblo y se irrumba y gana, ¿no? Entonces, es algo, el mismo fenómeno, yo creo, que fue una cuestión de identidad, mm, y obviamente con una propuesta por la gente, ¿no? Por esa gente, ¿no? Y, y entonces, eso creo que también leyó Verónica y leímos, en fin, todos los que... Yo formo parte de un núcleo, como te dije, una tertulia también de gente de allá, y nos constituimos como un comité de Nuevo Perú y de Juntos por el Perú para la campaña electoral, ¿no? Y estábamos con Verónica, eh, la, este, pero pasó eso, ¿no? O sea, que Verónica no logró esa sintonización con esa gente y, y, y que comenzó a darle en forma masiva el respaldo, ¿no? Entonces son cosas que ya la sociología lo irá explicando posteriormente con más efectividad, con más certeza, pero yo creo que algo de eso pasó. Y obviamente ahora eh, lo que sí, digamos, esto ha despertado una cosa que en el Perú existe, y es todavía el racismo y el clasismo, ¿no? El, eh, el desprecio al campesino, que pretende ser nuestro presidente. O sea, si él pretendiera ser solamente el dirigente campesino o ser presidente de la central campesina, no hay problema, ¿no? Pero cuando se roga y pretende ser presidente de todos los peruanos o de los limeños o de la élite, ahí ya entró un problema, ¿no? Entonces, si a Verónica Mendoza, que está al nivel cultural, digamos, de roce internacional, no se lo permiten, menos pues a un cholito, ¿no? Entonces, ese racismo ha estado fuertemente ahora aflorando en Lima y en algunas capitales donde está mi querida Arequipa, ¿no? De donde soy. Y eso,
Y esa es parte de la realidad que tenemos que abordar, porque muchas veces pensamos que ya se había un poco superado, que ya lo habíamos asumido, porque nosotros nos consideramos también cholos peruanos, ¿no? Y dijimos, ya todos somos cholos, ¿no? Pero cuando pasan estas situaciones, ahí se nota se nota la situación y entonces muchos queremos simular de que nosotros no somos de ese lado, entonces muchos por solamente el hecho, la identidad racial o del racismo comienzan también a apoyar más a la derecha que a Castillo. Víctor, y bueno, mañana ¿qué va a pasar? No tu deseo, sino tu sombrero de analista. ¿Qué puede pasar mañana con una situación de tanta incertidumbre como la que nos has pintado? Sí, si observamos las encuestas, la cosa está peleada, están casi en un empate técnico, ¿no? En un empate técnico porque las variaciones son de aproximadamente el 2%, entonces ambos están dentro, ¿no? Están empatados más o menos podríamos decir algo así como el 45%, digamos, de voto para ambos. También si consideramos el asunto de que cuando se pregunta si está decidido por su voto y no lo va a cambiar, el 98% dicen que sí, ¿no? Para ambos lados, o sea, no va a haber mucha variación. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué zonas son las que pueden jugar a favor? Las zonas donde no llegan las encuestas, ¿no? Entonces, las zonas más rurales, que aparentemente serían para Castillo, ¿no? Esta es otra manera de charla. Pero otro ¿Por qué sería... está hablando él? El chico de cuando le pregunta algo, pero... Así es. Y la otra... Por favor, los micrófonos. Y la otra es más bien la zona, el exterior, ¿no? El exterior. Somos 3 millones que hemos migrado. De esos, más o menos 1 millón estamos con derecho a votar, ¿no? Y porque los otros son niños, ya y todavía no están... Pero de ese millón, que sería cualquiera lo quisiera tener, no... digamos, la cantidad de gente que va a votar es menor que la que no va a votar en Perú, ¿no? O sea, mejor dicho, hay mayor extranjero o peruano que hay extranjero que no va a votar. Entonces se reduce un poco el grupo. Y en países como Latinoamérica, el apoyo siempre ha sido mayoritario hacia Fujimori, ¿no? Entonces, podría decir que por el lado del exterior, ahí Fujimori podría tener un mayor respaldo. ¿Qué países son los que tienen mayor cantidad de migrantes? Argentina, Chile, Estados Unidos. Y en Europa, Italia y España un poco, ¿no? Y en Europa sí, más el apoyo podría estar ya para Castilla, ¿no? Pero la cantidad es mucho menos con respecto a Argentina, Chile y Perú, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Bolivia también hay peruanos, pero en menor cantidad y su impacto no es tan significativo. Así que en ese sentido, la cosa está bien difícil y hay otro factor que estamos esperando que no sea definitivo, que es el hecho de la posibilidad de fraude. Estamos atentos, sí, a cualquier cosa que demanda denuncia, pero siempre y cuando sea con pruebas, ¿no? No le estamos propagandizando ni difundiendo cuando alguien dice, encontraron votos ya marcados. Si no hay demostración fotográfica y una fuente que diga yo lo encontré y hay una cosa que lo respalde, no lo vamos a difundir, ¿no? Porque si no sería más bien generar una situación que podría sí despertar más bien
corrientes de opinión contrapuestas, ¿no? Pero sí estar atentos, se está tratando de hacer una red de defensa del voto con los personeros y con tomar fotos de todos los registros de las actas electorales, ojalá que supere el 90%, para que después se puedan comparar con los resultados que sale en la OMPE, donde uno puede entrar a través del registro de la oficina electoral y puede entrar y ver el acta que ellos con la cual ellos han contado los votos, ¿no? Y esa acta tiene que coincidir con la que uno lo vio en el lugar de votación. Entonces, se puede hacer eso. Y si no coincide, entonces ya hacer las demandas respectivas. Pero esperemos que eso no pase. Si hay el jurado, este organismo electoral se ha ganado el respeto de los procesos electorales. Son lentos, pero yo creo que es justamente por eso, para evitar, digamos, cualquier tipo de conjetura. Y bueno, esperamos también de que hayan organismos independientes que estén observando, ¿no?, el proceso y que le den garantía. Creo que Julio quería intervenir. Hay unas preguntas de Julio, que las voy a leer. Dice Víctor: cuando se menciona el origen de Castillo como una carga en contra, sin embargo, Perú eligió a Humala y a Toledo. Es la primera pregunta sobre el origen de Castillo, y que ya han habido, digamos, los presidentes que tal vez representan ese mundo popular o indígena, bueno, campesino, mestizo. Y la segunda, ya has dado unas puntadas, pero quisiera que también me parece que es clave la pregunta, es la confiabilidad del sistema electoral. Esas son las dos preguntas que hay. Luego vamos a abrir unas cuantas intervenciones para no abusar de tu tiempo, porque sabemos que tú también estás ocupado. Mañana hay un debate, entonces tampoco queremos ocupar tanto tiempo tuyo. Entonces, estas dos y unas intervenciones de colegas, amigos, y cerramos. Ya, ok. Mira, sí, digamos que, claro, Castillo con respecto a Toledo y a Humala se podrían decir que son mestizos de extracción popular, incluso alguno podría decir tienen ciertos rasgos indígenas, pero y los cholearon, o sea, igual los trataron mal, el Keiko y su gente, ¿no? O sea, también de que iban a ser, que eran comunistas, que iban a hacer una Venezuela y todo esto. Bueno, pero Humala era militar, ¿no? Humala era militar, oficial del ejército, entonces eso le da un cierto prestigio. Y Toledo es catedrático con máster en Estados Unidos, todo eso, o sea, no era... Pero Castillo es profesor de escuela primaria. Es a la gente, a los limeños, a los blanquitos, no lo pasan, pues como si se presentara la nana, o sea, la empleada doméstica a ser candidata a presidenta, ¿no? Entonces, eso les cuesta aceptar, ¿no? Les cuesta aceptar. Cosa más bien que, por ejemplo, en Chile no pasa. En Chile hay, pero eso sí, más bien es otro nivel. Hay una ama de casa que salió congresista, ¿no? Que es una señora que se disfraza de un monito amarillo, ¿no? Esa ama de casa, pero estudió, ella es parvularia, es educación infantil. No es, no tiene un nivel cultural bajo, ¿no? Y todos los otros que han salido también todos son egresados de la universidad. Entonces, pero con Castillo, o sea, hay un clasismo en el sentido de eso, de su nivel de ser profesor nada más, ¿no? O sea, y nosotros creemos de que una cosa es la presidencia y otra cosa es el gobierno, ¿no? La presidencia la puede ejecutar
un compatriota que tenga claridad, que tenga una visión, ¿no? Que tenga una motivación y que sea honesto y que sea transparente, ¿no? Y ya el gobierno tendrá que concretar todo ese espíritu que encarna el presidente y pero que él sí tiene que reconocer por dónde va su gobierno, ¿no? Él no puede terminar el gobierno y decir, bueno, yo no sabía, o sea, me engañaron, ¿no? ¿No? Esas cosas. Y yo creo que en ese sentido, pues Castillo, como hay muchos dirigentes sociales, mucha gente que son, o sea, saben dónde están parados y con quién se juntan y hacen todas las cosas, entonces sí es posible, ¿no? Y creo que eso pasa en toda nuestra Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos gente del pueblo, como dicen, con las cosas bien puestas, y muchas mujeres también que salen y que cantan, les cantan claritas las cosas a las autoridades, ¿no? Y no están leyendo un librito, ni están leyendo nada, o sea, la tienen clara, saben por dónde quieren ir las cosas. Entonces, yo creo que Castillo representa a ese tipo digamos, vanguardia popular, por decirlo de una forma. Con respecto a, al- a la cuestión electoral, sí, em, hubieron acusaciones en la primera rueda que, que habían em, firmas de votos, que alguna reclamó que ya venían votos firmados, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es posible que alguien meta mano dentro de todo lo que es el proceso de llevar los votos cerrados a distintos lugares, alguien pueda meter mano. Pero para eso también los miembros de mesa que se convierten en autoridad, cuando le llegue el material, ellos pueden determinar si el material sirve o no sirve, ¿no? Si está ya manipulado o no. Y es ya también tarea de los personeros de mesa que representan a los partidos, vigilar que el proceso se desarrolle. Entonces el problema está entre cuando termine el proceso y que llegue a la OMPE toda esa información. Por eso es que yo digo que hay que tener un registro. Si tenemos, normalmente debemos tener una copia del acta, pero además registrarlo fotográficamente, esa acta, porque cuando llegue a Lima, todo llega a Lima, eso pasa a un sistema de computacional central, que dicho sea de paso, a la empresa a la cual compraron el software y que se encarga de hacer el proceso pertenece a un grupo que se llamó Los Cuellos Blancos, que era un grupo que corrupto, que se beneficiaba de construcciones, distintas construcciones, y que ganaban las concesiones por amarre, ¿no? Se repartían entre ellos las construcciones. Bueno, uno de ellos, obviamente fue juzgado, ya no puede ejercer en la construcción y armó su empresa de cómputo y es el encargado del registro del Estado. Entonces, ahí hay que andar con cuidado, pero tampoco se le puede hacer una acusación formal en este momento. La cosa es que tenemos que estar seguros de que la información que sale de la mesa electoral en Cusco, en Arequipa, en Piura, en Suecia, en Estados Unidos, en Colombia, llegue ahí y se exprese y sea contado tal como estaba establecido. Y eso sí se puede hacer el seguimiento, ¿no? Eso se puede uno pinchar ahí y saber si está registrado toda esa información tal como salió, ¿no? Así que es un trabajo que se va a tener que hacer. Obviamente, para ambas fuerzas, ¿no? Obviamente, si gana Castillo, probablemente ellos van a estar tratando de buscar la forma de que se anulen mesas, cosas así, ¿no? Y obviamente por el lado de Perú Libre también van a tratar de cualquier error que haya, denunciarlo y ver. Pero eso está viendo. Y eso.
Bueno, Víctor, una última pregunta, y ¿Sí? hay dos preguntas, y yo propondría que paráramos acá, no sé si alguien quiere hablar, pero le dijimos a Víctor que era hasta las 6:30 nuestra, entonces Bien. me da pena abusar de tu tiempo. Pero hay dos preguntas, Luz Elena nos dice que si, bueno, agradece tu presentación y pregunta si hay intelectuales rodeando a Castillo, eh, por ejemplo, como en el caso de lo que ha habido en Bolivia con Álvaro García Linera, o sea, esos intelectuales prestantes, y lo están rodeando, lo están apoyando, la gente que apoya el cambio. Y Álvaro pregunta que si existen según analistas internacionales, una gran incertidumbre de un gran electorado de indecisos y de potenciales electores en blanco. Se dice que ninguno de los dos candidatos satisface el cambio anhelado por los peruanos. Bueno, entonces, este tema de que, bueno, ya lo mencionaste, pero si quieres agregar algo, aquí hay como una gran insatisfacción en la sociedad peruana con con esta disputa electoral, como se ha llegado. Esas dos, Víctor, y la palabra para la tertulia, y bueno, muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y por ilustrarnos de lo que pasa hoy en el Perú desde tu mirada tan juiciosa y que pues nos ilustra mucho, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación y realmente este, em, no soy un politólogo, pero digamos muy preocupado de lo que pasa en mi país, amo mi país, pero también yo me siento latinoamericano, mi patria grande es Latinoamérica y también me preocupa lo que pase en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Eh, y en ese sentido, permítanme tratarlos como compatriotas a ustedes también. Claro. El, lo que pasa con los indecisos, en primer lugar, es que este grupo se ha ido reduciendo, ¿no? Como al principio les dije, en la primera vuelta, sumaban alrededor del casi 50% de indecisos y votos blancos, nulos. Ahora estamos, en este momento ya las encuestas que no se conocen dentro del Perú, pero sí a nivel internacional, hablan de un 5% nada más de indecisos, ¿no? Entonces, está reducido y ese es el grupo de gente que se está peleando, ¿no? El, la otra consulta, disculpa, la primera pregunta era... No, si hay intelectuales de Ah, renombre sí, 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 sí. alrededor Ujú. de Lo que pasa Castillo. con Evo Morales es que Linera lo acompañó desde el principio, ¿no? Entonces, trabajó con él desde un principio. En cambio, con Castillo, no, recién se han incorporado a él, como les digo, está el Premio Nacional de Ciencias, trabajando con él. Hay un profesor de provincia que tiene un modelo de innovación en la educación y es considerado está dentro de los 50 mejores profesores del mundo. También lo apoya él. O sea, sí hay gente. Está el equipo económico en pleno de Verónica Mendoza, con Franklin, con varios están ahí también con él, pero obviamente en este último mes, ¿no? Entonces, eso implica también, por ejemplo, cómo generar confianzas, ¿no? Hay temas que no se pueden desarrollar de un momento a otro. O sea, como Castillo, confío plenamente en lo que él me diga, ¿no? Y a veces, eh, de repente tampoco hay una sintonía política, puede ser, entonces todo eso es un proceso que fue muy rápido, que ha sido muy pronto. Entonces, pero hay gente que, que sí, ¿no? Obviamente también hay literatos, hay médicos, hay un equipo médico que está con Castillo y es el que ha desarrollado la propuesta de salud. Creo que es una propuesta de salud muy interesante porque no solamente incorpora todo lo que es de brindarle al servicio de salud mayores niveles
de infraestructura, de equipamiento, de capacitación médica y de enfermería, de auxiliares, sino que además incorpora a la población en el abordaje del tema de la pandemia, ¿no? Con sistemas de vigilancia comunales, asistencia a las familias que están con COVID, toda una red de atención, y toda esa propuesta está lograda en el equipo de salud, y para mí es fabulosa, y yo creo que ese equipo se rajó en el trabajo. Entonces, hay eso, pero que también por lo precoz del tiempo no ha habido todo el tiempo como para poderlo ir difundiendo, ¿no? Y todos ellos pudieran haber tenido espacios de desarrollo. Entonces, eso sí es algo que le ha jugado en contra, que no haya podido contar desde ya antes, ¿no? Con un trabajo así. Probablemente en realidad eso tenemos que achacarlo también al hecho de que la izquierda va dividida. De repente si se hubiera presentado como un solo núcleo, y la Verónica Mendoza o Castillo, uno de presidente, el otro vicepresidente, porque en Perú son presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, se presentan como lista. Entonces de repente ahora no estaríamos en problemas, estaría mucho más expedito el tema, ¿no? Entonces siempre el problema de la división en la izquierda nos cuesta caro, ¿no? Bueno, nos puede costar caro, esperemos que no, en esta oportunidad. Así es, Luis. Bueno, Víctor, yo quisiera despedirte, pero no sé si alguien de la tertulia quisiera, para Sí, despedir a Víctor, una última preguntita o alguna opinión, algún mensaje. Bueno, pues, Víctor, muchas gracias. Lo mejor mañana para el Perú. Eduardo, Dale, Julio, por favor. Julio. Víctor, primero de todo, pues agradecerte tu conocimiento y calma con que lo presentaste, un buen análisis. Gracias, gracias. Lo llevaste por el Perú y toda su situación política. Hay algo que es muy semejante a Colombia, y lo escuché a alguien de la calle hoy aquí en Colombia, cómo logran llevar a Castillo a esa posición de relaciones internacionales con gobiernos que consideran dictaduras. ¿Cómo ha sido ese tema de esa forma en que van dibujando la realidad y van a un profesor de primaria, de cierta forma, la ruralidad de la cordillera, a esta situación, a volver a un personaje internacional con raíces en el comunismo internacional? Ese proceso, pues, yo sé que estamos terminando, pero muy corto, porque es nuestra propia experiencia. Él dirá lo mismo, no. Sí, en realidad es un tema yo diría de pura prensa, ¿no? De colusión entre todos los temas de comunicación, prensa hablada, escrita, donde se ponen de acuerdo en relacionar todo lo que tenga que ver con izquierda, con dictadura, con estatización de empresas, con eliminación de las libertades de prensa, la libertad de opinión, con incluso señalan de que con Castillo aumentaría la migración, ¿no? Cuando la migración se produjo en Fujimori. Entonces, pero y además como es monopólica esa información, tú vas a buscar otras prensas como Huayca, la misma La República, tienen, o sea, su posibilidad de hacerle frente o neutralizar eso es mínima, ¿no? Casi nula. Entonces, esa campaña también yo creo que, por ejemplo, se va a vivir un poco acá en Chile, porque tenemos la posibilidad de que salga por primera vez un presidente del Partido Comunista, que es Jadwe. Entonces ya se están comenzando a salir de alguna manera lo que sería un presidente comunista en Chile, ¿no? Entonces, eso
es parte de las campañas ya internacionales también que se hacen. Así que no se sorprendan ustedes también de que lo mismo puedan ir escuchando por allá. No, acá se escucha ya todos los días ese tema del peligro del comunismo. Bueno, la última palabra para la señora Betty, que quería hacer una intervención, y Medardo, tienes tú la palabra y ahora sí vamos a dejar ir a Víctor, por favor. Gracias, Luchito, y gracias a Víctor. De nada, un gusto. Pues cuando uno escucha y conversa con personajes como, pues siente que hay una historia que nos hermana a todos, que es la historia de la Revolución Continental. Y pues aquí en Colombia esa revolución continental la mantenemos muy viva. Los nexos con Cuba todavía los mantenemos muy vivos, porque hay hasta guerrilla todavía que no ha perdido esa historia ligada a esa emblemática revolución. Las negociaciones que se hicieron en Colombia con las FARC nos enamoraron de la historia. Y en este momento uno de los elementos clave que se discuten en el país, aquí en este país, para lograr establecer el sueño de muchos de una paz duradera, era la reconstrucción de la memoria histórica. Y los viejos, también camaradas, viejos combatientes aquí de Colombia, pues recordamos a personajes como Miguel Lobatón y Puente Uceda, que fueron en aquella época como los que trataron de levantar los estandartes de la lucha revolucionaria continental. Y aquí esa idea de reconstruir esa memoria histórica es como una base fundamental para poder establecer lo que podría ser un modelo nuevo, histórico, de desarrollo en el país, no solamente económico, sino social, cultural, en fin. Y ahí soñando a veces decíamos, qué bueno que también en ese aspecto, lo que nos hermana en las raíces, de tener pues como unas raíces comunes, continentales, gracias a la Revolución Cubana, decíamos, ¿por qué? Qué bueno sería que modestamente nosotros pudiéramos también integrar a la reconstrucción de la memoria histórica de Colombia, esa memoria que tienen, por ejemplo, que tienen los ecuatorianos. Y nosotros hemos sacado unos libritos en este momento, estamos para tratar de retrotraer nuevamente, a revivir, rescatar como de la ceniza a esos luchadores sociales que jugaron un papel clave. En el caso de ustedes en el Perú, pues también los tienen. Y yo le pediría de pronto, no sé qué tan realista sea, que de pronto tener para el próximo capítulo, próximo libro que vamos a sacar de luchadores revolucionarios, sociales, populares, en fin, ya fallecidos y que fueron un hito, tener también de pronto, poder vincularlos a ustedes a ese plan que tenemos de reconstrucción de la memoria histórica en el país, que tiene que ver con la reconstrucción histórica también de los hermanos, de los compañeros peruanos. Entonces, en ese sentido, te dejo ahí, Víctor, la idea de pronto que nos mandes 2 o 3 perfiles de, no sé si de la Puente Uceda, de Lobatón, de Blanco, en fin, todos esos luchadores que también sentaron, por más que, pero también, sí, crearon, vivieron, soñaron también en que esa revolución continental fuera un sueño en América Latina, ¿no? Entonces, dejo esa idea ahí, te la dejo, Víctor, a ver si de pronto podemos, a través de Lucho, desde luego, ¿no? De todas maneras, gracias por el interés. Y también, obviamente, ahí José Carlos Mariátegui va a estar de cajón, ¿no? Eso. Sí, señor. Claro que sí. Perfiles de unos 5, 6 cuartillas, ¿no? 7, en fin. Ya. Pero sería muy importante que nosotros desde aquí pudiéramos hacerle ese aporte a la reconstrucción de la memoria historia de ustedes,
los hermanos peruanos. Sí, hay bastante bibliografía, ahí vamos a ir comenzando entonces a compartirla, ¿no? Ya un poco entonces para despedirme nomás, agradecer a todos ustedes por la paciencia. No sé si usé términos que no son, o si son muy locales de Chile, o a veces... No, te entendimos perfectamente. Solamente una cosa que se usa diferente acá, Víctor, es rajarse. Cuando tú dices rajarse, es gente que se comprometió, que se empeñó, que sacó adelante la tarea, ¿cierto? Aquí es al contrario. Aquí rajarse es fracasar. Pero se entendió, desde mi aporte a tu pregunta. Sí. Oye, Víctor, un abrazo. De pronto te podríamos invitar en unos 3 o 4 meses para que nos cuentes cómo va Perú. Sí. Y chévere, tú eres un médico con gran capacidad de análisis político. Ya, gracias. Aquí también hay varios médicos, igual como Julio, por bueno, ejemplo, que es médico y también le jala el análisis, todos como ciudadanos y como luchadores. Bueno, Víctor, te dejamos porque... Sí, solamente decirles que espero participar en otra tertulia con ustedes, pero ya no así para hablar yo todo el rato, sino como uno más. No, te invitamos. O sea, siempre funciona a las 4 o 5 de Colombia. A mí me gusta más a las 5, entonces cuando yo la coordino, entonces yo la convoco a las 5. Pero te mandamos la invitación. O sea, todos los sábados a las 5 o 6 de Chile hay tertulia. Entonces, y si no puedes, pues quedan grabadas. No sé, bueno, pero Víctor, un abrazo grande. De pronto todavía también te invitamos a que nos cuentes o nos recomiendes a alguien de Chile para que nos cuentes de los debates chilenos, de este proceso. De pronto, si alguien nos recomiendas a alguien de pronto para los próximos meses. Ya se viene la instalación de la Asamblea Constituyente de acá una semana más. Recomiéndanos a alguien que nos cuente ese debate, ese panorama para invitarle. Alguien que tú creas que nos pueda acompañar para, no sé, julio, agosto. Y te invitamos a que nos cuentes cómo va Perú en unos 100 días. Hacemos el balance de los 100 días del gobierno de Pedro Castillo. Así es. Así es. Bien, compañeros. Lucho, chao. Lucho. Dale. Chao. Lucho, Pedro, Lucho, es que quería preguntarle. Lucho, quería preguntarle a Víctor. ¿Sí me escuchan? Sí, Pedro te escucha. Dale, una preguntita nada más. ¿Qué opinas de un meme que aparece acá en Colombia, donde dice que donde llega a ganar Keiko Fujimori, ahí el riesgo que tiene Perú es que se convierta como Colombia? Sí. En realidad, lo que busca ejemplarizar, o sea, es un meme, ¿no? No desarrolla el texto. Lo que hay se han vinculado, actualmente se han identificado que en el grupo parlamentario de Keiko Fujimori hay 10 narcodiputados, o sea, diputados que tienen conexión con el narco en forma directa, ¿ya? O sea, que tienen negocios directos con el narcotráfico en el Perú. Se supone que Keiko Fujimori fue investigada también por conexiones con el narcotráfico, pero eso no está dentro de la acusación actual que tiene, porque tiene una acusación por lavado de activos, pero por dinero que no tiene un origen cierto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de eso es de droga o no? No se sabe. Quien sí está acusado es su hermano, porque a su hermano sí le encontraron una de sus fábricas, le encontraron droga ahí, no sé, como 100 kilos de cocaína. Entonces, hay entonces fundadas razones para considerar de que si Keiko Fujimori gana el gobierno, su gobierno se va a convertir, o sea, el Estado va a estar permeado por el narcotráfico, ¿no? Y por tanto sería un narcoestado. Ahora, no sé, ustedes están considerando que el Estado colombiano es un narcoestado. No, yo no diría, no afirmaría nada de esas cosas, ¿no? Pero lo que
Yo creo que lo hacen a través de por las series, ¿no? Donde muchos políticos colombianos han estado permeados también por el narco, como está pasando también con muchos diputados en el Perú. Entonces, pero yo creo que eso salió más porque unos acusaban de que vamos a ser como Venezuela, entonces decían, no, vamos a ser como Colombia, ¿no? Entonces, bueno, Víctor, un abrazo grande y gracias por tu tiempo y por esta patria grande que nos une. Intentemos poner la cortina ahora sí. Dale, la cortinilla para despedirnos. Bueno. La cortina. Qué bueno. Chao, listo, hermano. Me despido entonces. Chao, chao. Chao, Víctor. Un abrazo. Excelente tertulia, Luis Eduardo. Sí, un muy personaje bueno. Muy bonito, muy pilo. Él no es mi amigo. Mi amigo me recomendó a Patricia Legoa, que está como en esa, debe ser de esa red política y tal. Y Patricia me recomendó a Víctor. Sí. Impresionante la claridad. Y sí, la pero tenemos que invitarlo que nos cuente en 100 días cómo va el Perú. A ver qué. Ojalá gane la izquierda. Sería importante para tu idea, Luis Eduardo, bueno, que nos cuente alguien del proceso electoral de Chile, de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo fue? Yo creo que sí, él debe estar metido en ese debate ahí, porque ya lleva, él es peruano-chileno, porque lleva 20 y pico años en Chile, entonces debe estar, y como tiene la pasión de la política, debe estar metido en la política chilena también. Tiene el virus de la política, como ¿sí todos los presentes. No la vemos. A mí me quedó sonando. Si llega a ganar Keiko, ¿será que indulta al papá? Yo creo que una de las cosas que ella quiere es eso, indultar a Fujimori. Y yo me imagino también que mucha gente que militó en la izquierda o que es de clase pobre o baja, no sé cómo le diríamos, cómo le decimos, este tipo de personas no querrá que Fujimori salga de la prisión. Entonces yo veo esas elecciones muy polarizadas, además digamos, de los planes de gobierno que tiene cada una de las propuestas. Creo que también allí hay muchas emociones, ¿sí? Y entonces una de las emociones es esa, no dejar salir de la cárcel a Fujimori, y la otra es pienso que también que eso hará también que sume más gente y salga a votar, esa polarización, porque tienen que ir como al desempate. Prácticamente en la primera vuelta, él decía que el 50%, alguien ha dicho también que el 30% nomás salió en la primera vuelta, que fue mucha la abstención. En esta, lógicamente, va a salir más gente para el desempate. De todas maneras, quede el que quede, le va a quedar muy difícil gobernar. Por ejemplo, Castillo, que es el que quisiéramos que ganara, y ojalá gane, me imagino que no la va a tener fácil con el Congreso, que no va a estar de su lado. Entonces, yo veo que no es un panorama como fácil en el Perú. Rosalba, pero es muy curioso como profesor de provincia, desconocido para Perú completo, desconocido absolutamente, termina metido en la punta de una elección presidencial. Increíble. Un fenómeno de meses. Eso es un fenómeno importante. No sé cómo logra Perú eso, como las ilusiones de un profesor, porque es que un profesor de provincia no es nadie más. Claro. Con la claridad, obviamente hay que tenerla, pero es llamativo. Él encarna como la desesperanza de muchos, la esperanza de los que no han tenido nada, de la provincia que ha estado abandonada. Entonces, bueno, allí hay... Luis Alberto, ¿qué pasó con la cortinilla? No, la pasé
Yo no sé cómo pasarla. No, quería comentar sobre esto. Digamos, es curioso, pero en estos tiempos contemporáneos encontramos que los fenómenos parecen no previstos o no aparecen como lo que apareció ahora con la protesta social, ¿no? Son años de espera, son años de hacer cola y pasar y ver pasar que las clases dominantes se turnan el poder para expoliarlo, para robar al pueblo, para la corrupción, el narcotráfico, toda ese tipo de pandemias también que se dan a nivel mundial. Y la gente pobre y vulnerable se queda a la espera de una oportunidad, hace la cola decentemente, pero otros se la pasan por encima. Y entonces es cuando la gente reacciona, y reacciona de esta forma. En Colombia hay muchas causas y muchos elementos para explicar por qué la gente protesta. En Perú, digamos, es una alternativa. La gente ha estado postergando sus necesidades, ha estado postergando la esperanza, y yo creo que este tipo de candidatos son alternativas reales para la gente marginada y para la gente que no ha podido tener por lo menos países justos, tener por lo menos países con equidad. Y en ese sentido, pues eso es lo que busca la gente. Otros, como en Colombia, ya estamos cansados de elecciones, estamos cansados de esa trama, porque es unas elecciones con unas reglas del juego donde los que ponen las reglas son los que han disfrutado el poder por años y lo seguirán disfrutando. Entonces, esa es una reacción, digamos, entendible y normal ante unas situaciones completamente anormales que se han vuelto endémicas, ¿no? Es eso. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo los abandono, pero por ahora, no, definitivamente no, porque estoy en el chat y en el corazón están ustedes en mi corazón, entonces ya no los abandonaré nunca. Pero por ahora tengo que ir a lavar la loza, entonces nos charlamos. Luis Eduardo, un abrazo, buenas noches. Chao, un abrazo, Lucho. Chao. Hasta luego. Luchito, no eche carreta, que usted no hace oficio, no eche carreta. Un abracito, Julito, y para todos, un abrazo grande. Nos vemos. Nada, para todos, Hipólito, un abrazo a todos, Rosalba. Un abrazo. Buenas noches. Chao, Pedro Felipe. Aquí con Luis Alberto.
¿Sí se vio? Sí, excelente, al fin lo lograste. Ah, bueno. Listo. Entonces. Creo que haya aprendido. Sí, hermano. Un abrazo. Suerte. Chao. Chao. Chao.